Hola, ¿qué tal? Los saludamos desde aquí, desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo, Clavería, en la Ciudad de México. Y el día de hoy continuamos con nuestro curso acerca de la identidad. Estamos por terminar este módulo tan importante porque son las bases que nos van a llevar a caminar en nuestra vida cristiana hacia ese propósito que Dios tiene en nuestra vida. Y con ello estamos ahorita viendo acerca de los dones, de los regalos que Dios nos da a través de cada una de las manifestaciones de Dios en esas personas, en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La verdad es que son una cantidad de regalos que verdaderamente es un privilegio ser hijo de Dios sabiendo que tenemos todas las herramientas, todos los recursos del cielo a nuestra disposición para edificación de nuestras propias vidas y de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Y vimos acerca de los dones del Padre que pues generalmente tienen que ver con algo natural, con lo que nacemos, aquella tendencia que tenemos a ayudar a la gente, a tener misericordia, a ocuparnos de los enfermos, a ese servicio que nos gusta servir a la gente, que es la gente acomedida, que le gusta ayudar, pues todos esos dones que ya tenemos de manera natural, el Señor los utiliza, claro, también para la edificación de su iglesia. Otros que son los del Hijo, que son los que nos dio el Señor Jesucristo, que son, digamos que son los del liderazgo de la iglesia, que son la base, el fundamento para el funcionamiento de la iglesia en cuanto al liderazgo. Hablamos de apostolado, hablamos de profecía, pastores, maestros y evangelistas. Entonces todos estos son los que conforman y nosotros creemos firmemente que todos ellos están vigentes. En ningún momento dijo Jesús, bueno, ya estuvo bueno y se acabaron. No, yo creo que siguen vigentes y estos conformando a la iglesia le están dando una forma, le están dando una estructura, le están dando un orden. Entonces, y que también habíamos hablado que no hay jerarquías en ellos, sino que todos tienen el mismo importancia, el mismo valor, aunque son de diferente función. Y también hablamos, y hoy vamos específicamente a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo, que esos, pues todos vamos a recibir como Él quiere. Habíamos hablado de que es solamente un espíritu para todos los dones. Entonces también no hay una importancia entre uno y otro, no hay una jerarquía, sino que es para todos los hijos, para todos los que creemos. El Señor nos da uno o más, pero nunca hay una persona que se quede sin ningún don. Aquí todos recibimos, muchos, ¿sí? Y bueno, pues ahora vamos a continuar acerca de todos nos habíamos quedado con los dones del Padre. Entonces habíamos hablado de estos, que era profecía, enseñanza, exhortación, el que preside, el que reparte, el generoso, el misericordioso. Todo eso que ya tenemos de manera natural es lo que nos define con ese tipo de dones, con esa sensibilidad que tenemos para desempeñar esas funciones especiales en la iglesia. Uh-huh. Así es, muy bien lo ha dicho la esposa. Y además todos estos dones los vamos a manifestar con alegría, con gozo. Y aquí es muy importante que consideremos esto porque, pues si tenemos todos estos dones, tenemos estos regalos, pues no hay lugar para que nos deprimamos, para que estemos apáticos.
Es como ahora acaban de pasar hace unos días el Día de Reyes, ¿no? Entonces, pues yo no he visto a un niño que esté esperando el Día de Reyes y cuando ve el regalo, pues se ponga triste y se ponga apático, no quiera bajar a ver qué es lo que tiene, ¿no? Sino que los niños están luego ni duermen por estar esperando este regalo que va a llegar de una manera sobrenatural. Entonces, bueno, eso creo, por lo menos. Pero para nosotros, bueno, tenemos estos dones que son de origen sobrenatural, que no nos han costado nada, que Dios nos los está dando, y entonces, pues no hay lugar para que nosotros tengamos esa apatía o esa depresión que muchas veces durante la vida anterior nos estuvo acompañando, pues era nuestra forma habitual de vivir, sino que ahora, bueno, tenemos un motivo para estar alegres, para estar gozosos. A veces no con una sonrisa en los labios, a veces estamos pasando por problemas, podemos estar pasando por tribulaciones, por momentos difíciles, pero eso no quiere decir que perdamos este gozo, esta alegría para estar viviendo lo que Dios nos dice. La palabra que se utiliza, la palabra griega viene de hilarotes, que significa bullicioso o hilaridad, o sea, risa. Y entonces hablamos de que este gozo es gracia, regocijo, benevolencia, afabilidad, jovialidad, alborozo. Todo esto está relacionado con pues la forma en que nosotros estamos recibiendo y que estamos manifestando estos dones del Espíritu Santo, ¿no? Incluso en alguna traducción se define esto como el corazón riendo y los ojos danzan. Entonces, pues es eso, estarlo haciendo siempre con esta dosis de buen humor, con esta dosis de optimismo. No es un optimismo tonto que no tiene ningún fundamento, sino que sabemos que nuestra fe está bien fundamentada en la palabra, en las promesas, en la esperanza que tenemos de una vida futura con nuestro Señor. Entonces, cuando tenemos estos dones, que como dice la esposa, siempre los vamos a tener, entonces vamos a manifestarlos de una manera alegre, de una manera dichosa, benévola, ¿verdad? Que se note que nos da gusto ser hijos de Dios, que nos da gusto que podamos manifestar estos regalos para la edificación de la iglesia, y no que lo hagamos pues con ninguna otra intención. Dios te los da no para que te quedes con ellos, sino para que los puedas expresar, manifestar a los demás, especialmente a la iglesia, para que de esa manera se puedan edificar, para que de esa manera puedan consolidar sus vidas alrededor de lo que el Señor está haciendo. Sí, es decir, por ejemplo, la persona que te recibe en la congregación, te va a recibir con una sonrisa, y es muy cálido llegar a un lugar donde te sientes bien recibido. No te va a decir, siéntese ahí, ¿no? Te va a llevar. Decir, ahí no. No se siente ahí, váyase para atrás, ahí no se siente. O sea, este tipo de dones sí tienen que, las personas, los líderes, deben de tener mucho cuidado para poder designar a las personas que van a tener ciertas actividades o ministerios dentro de la iglesia. No puede ser porque no hay y ni modo, es el único que hay y lo voy a poner, ¿no? A que lo haga. Yo creo que sí se tiene que haber esa sensibilidad de reconocer esos talentos, esos dones en cada persona, esa persona generosa que siempre que siempre está dando con gusto, que ve que hace falta algo y dice yo lo traigo y yo traigo más, y cada una de estas cosas es muy importante para la iglesia, y cuando lo hacen con gusto, porque pues si alguien está forzado, se siente forzado, dice, ay, ¿por qué me tocó a mí? Pues no tiene ese don, definitivamente debe de tener otro, y hay que tener cuidado en eso, ¿no? Pero sí es muy bonito llegar a un lugar donde eres bien recibido, donde hay gente amable, donde te reciben con una sonrisa, donde todos están contentos de servir, donde no se hace por obligación, ni porque a mí me tocó, ni porque el otro hace menos.
O sea, es algo que debe de nacer del corazón, ¿no? Así es. Y eso pues solamente lo pone Dios. Uh-huh. Así es. Y bueno, pues ahora vamos a entrar en materia con el Espíritu Santo. ¿Cuáles son estos dones del Espíritu Santo? Nos dice en 1 Corintios 12, 8 y 10, dice 8 al 10, porque a este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Es importante conocer esto. Si los ignoramos, muchas veces hay gente que se ha asustado, que de repente ha sido bautizado en el Espíritu y comienza a hablar en lenguas y dice, ¿qué me está pasando? Y se asustan. O que vean los demás. O que vean los demás. A mí me llegó a suceder que yo escuchaba a mi mamá orar en lenguas y yo decía, ¿qué le pasa? Me asusta. Cuando ignoramos de qué se trata, que es un don y un poder sobrenatural, que es un recurso maravilloso para nosotros. Cada uno de ellos nos lleva mucho más, a avanzar mucho más en nuestra vida personal y a edificar el cuerpo de Cristo para que nosotros podamos prodigarlo a los demás. Los creyentes en Corintio malinterpretaban esta forma de cómo el Espíritu Santo trabajaba a través de la gente, y algunos pues o quieren tener la supremacía y decir, híjole, pues es que yo tengo palabra de profecía, y entonces ya se sienten los profetas oficiales y luego están interrumpiendo hasta la predicación porque ya recibieron palabra del Señor, y pues se hace un desorden cuando todo el mundo quiere hablar, y otros interpretar, y bueno. Sí, cuando cada quien quiere ser el protagonista, exacto, pues ya está mal. Ya está mal. Porque realmente, ¿quién es el protagonista de toda reunión? Nuestro Señor Jesús. Entonces, Él es el que se lleva la gloria. Para eso estamos ahí, para escuchar al Señor Jesucristo, no para ver a los demás, si vinieron, si no vinieron, si hablaron o no hablaron. Eso no es importante. Lo importante es ver la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros, que está cumpliendo con su promesa. Él dijo que cuando estuviéramos 2 o más reunidos en su nombre, Él iba a estar ahí. Entonces, para eso estamos ahí, para eso nos reunimos, para ver las manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros. Yo creo que por una parte es importante animar a la gente a que exprese y a que practique los dones, a que los ejercite, a que los desarrolle. ¿Cómo lo va a hacer? Intentando hacerlo. Pero yo creo que en lo personal, en la vida personal, yo puedo profetizar sobre la vida de mis hijos, y voy a profetizar pues abundancia, voy a profetizar sabiduría sobre ellos, protección de Dios, y puedo profetizar muchas cosas. Pero en cuanto a la congregación, en cuanto a los servicios de la congregación, sí debe de haber mucho orden, mucho respeto, y ahí sí hay que mantenerse, pues ahora sí que subordinados a la cabeza en ese momento, el pastor, sí, a la persona que preside. Claro que sí, a la persona que está presidiendo, porque si no, pues sí se va a hacer un desorden. El mismo Pablo lo advierte, ¿no? Dice que que todo tiene un orden y que el espíritu está sujeto a la conciencia de la persona que lo tiene, ¿no? A eso voy, sí. Precisamente a eso voy. Cuando nos dice en 1 Corintios 14:32, dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Para decir, o sea, no es como en el ocultismo, que te posee. De que entran en trance. Entran en trance y ya no se pueden controlar. No.
sino que uno es el que sigue teniendo control de todo absolutamente y es el que pone los límites a esto. Entonces, la respuesta de Pablo a este problema consiste en mostrar la necesidad de que el Espíritu Santo se manifieste en forma variada, en forma múltiple, en que no haya protagonismo, en que no haya desorden en cuanto a la congregación. En cuanto a lo personal, claro que sí, vamos a intentar y a lo mejor nos vamos a equivocar algunas veces, pero vamos a ir descubriendo en cuanto a lo natural y en cuanto a lo sobrenatural, cuáles son esos dones que nos ha dado el Señor, ¿no? Habla también de esa necesidad de que estas manifestaciones prevalezca el amor, yo diría que el respeto y las motivaciones que no sean egoístas. Porque sí se le va uno al principio, ¿no? Sí, es que es emocionante, porque como es algo sobrenatural, y bueno, pues uno empieza a hablar en lenguas de repente y dice, esto es nuevo, es maravilloso. Y yo recuerdo que yo me pasé como 2 días seguiditos y ya me dolía la mandíbula, pero de estar hablando, porque estaba muy emocionada de que sea verdad y es emocionante, ¿no? Y bueno, ya hay congregaciones donde de repente todos hablan en lenguas y todo eso, pero mucha gente nueva llega y se asusta, ¿no? Se asusta. Porque es algo desconocido y pues si no hay control y luego en una oración donde alguien está presidiendo una oración y luego los que hablan en lengua están más fuertes que los que están presidiendo y entonces hasta apabullan, hasta se equivocan, ¿no? Confunden al que está tratando de llevar la oración, ¿no? Hay veces que eso muchas veces, que estás tratando de orar por una petición en particular, por un motivo en particular, y pues los demás se supone que deberían estar apoyando, pero pues empiezan a subir un poco el nivel de intensidad y entonces pues ya se pierde ahí lo que se estaba tratando de hacer y ya nadie se enteró de cuál era el motivo de esa oración, ¿no? Entonces sí, definitivamente Pablo nos habla acerca de 3 principios cuando está hablando de estas manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. Y el primero de ellos es precisamente que hay un control consciente, ¿no? Entonces, ese es el primero de todos. No entras en un trance y a partir de ahí, pues eres como poseído y empiezas a decir cosas que después ya ni te acuerdas. No se trata de eso. Aquí todos los dones del Espíritu Santo están sujetos a la persona que los está manifestando. Yo estoy orando en lenguas, pero en el momento que quiero me quedo callado. Alguien está profetizando, en el momento que sea necesario, también va a guardar silencio. Entonces, están sujetos totalmente a la persona, ¿verdad? No hay un control de otra parte, de otra entidad, externo, ¿no? Sino que la misma persona es quien tiene control de lo que se está manifestando en un momento dado. Entonces, esto nos lleva a que estos dones se manifiesten de manera ordenada, controlada, ¿verdad? Si bien es cierto que es necesario dar libertad al Espíritu Santo para que se manifieste como Él quiere, pues también es importante que se mantenga un orden dentro de la congregación. Habrá un momento, ¿verdad?, donde vamos a orar todos en lenguas, pero en el momento en que el que preside ya toma nuevamente el control y pasa otra cosa, bueno, pues en ese momento guardamos silencio y se acabó. Continuamos con lo que se está diciendo, porque ciertamente el Espíritu Santo está manifestándose en cada uno, pero siempre respetando un orden y una jerarquía. Una línea. No me gusta mucho la palabra, una línea de autoridad, mejor. Sí. Claro que sí. Cristo es glorificado, es el segundo punto. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que se hace y lo que no se haga, en todo ello debe estar nuestro Señor Jesucristo glorificado. Siempre la gloria es de Él y todo debe ir apuntado a Él, ¿verdad?
oramos en el nombre de Jesús, profetizamos en el nombre de Jesús, damos una palabra en el nombre de Jesús, sacamos demonios en el nombre de Jesús, efectuamos algún milagro en el nombre de Jesús, siempre el Señor Jesús es glorificado, y ese sería el segundo punto, que es importante, muy, muy importante, porque es un poco lo que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? De que realmente estamos reunidos para ver la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que está en medio de nosotros. Y el tercer punto, que siempre tenemos que tomar en cuenta, la fe en las verdades de la doctrina cristiana. Nunca podemos ir en contra de las verdades de la doctrina cristiana. Y aquí doctrina, pues significa enseñanza. Si no es que tengamos un librito en el cual está escrito lo que es, sino, no, tenemos todo un librote de 66 libros que nos dicen cuál es la palabra de Dios. Y siempre todo lo que digamos, todo lo que hagamos, tiene que estar sujeto a esa verdad. No podemos de ninguna manera tomar nuestra propia iniciativa y luego nos vamos quién sabe por dónde. Es el origen, pues, de muchas sectas, ¿no? Precisamente, de que tomas una parte de la escritura y le das una interpretación ahí como te conviene, sino que todo tiene que estar filtrado a través de la palabra, ¿verdad? Y yo añadiría que necesitamos conocer la palabra de Dios. No podemos profetizar nada más así, decir algo así, si no conocemos la palabra de Dios, si no está basada, si no está filtrada por la palabra de Dios. Así es, bueno, también para la persona que lo está diciendo y también para los que lo están escuchando. Si no sabes qué dice la palabra, entonces ¿cómo la vas a juzgar? ¿Cómo sabes si lo que te está diciendo es correcto o no si no conoces la palabra? Entonces es importante que conozcamos la palabra de Dios. Obviamente no nos la vamos a saber de memoria, pero sí vamos a saber si eso está de acuerdo a la línea general de lo que está diciendo nuestro Dios, o si está diciendo una barbaridad que quién sabe para dónde se fue, ¿verdad? Que es muy fácil a veces irse para un lado o para otro. La mayor parte de las veces se está actuando de buena fe y pues alguien puede cometer algún error no fundamental, no importante. Bueno, no pasa nada. Pero hay veces que sí se está yendo por una vertiente que puede ser peligrosa, ¿no? Una herejía, una blasfemia incluso, ¿no? Entonces, ¿qué es un don espiritual? Pues es una habilidad sobrenatural, dada por el Espíritu Santo a una persona, a un creyente, para la edificación de la iglesia, no para la exaltación del ego, sino para la edificación de la iglesia. Entonces, cada don es una manifestación, es un mismo espíritu, pero diferentes manifestaciones, que ahorita las vamos a ver con un poquito más de detenimiento. Es una evidencia física de la actividad del Espíritu Santo, y esto es algo muy, muy importante, es algo muy bueno, ver que en nuestra propia vida nosotros mismos vamos a manifestar esa evidencia física de que el Espíritu Santo está obrando a través de nosotros. Y eso es muy importante y es muy, motivante para continuar adelante, ¿no? Cuando estás viendo que Dios está actuando a través de ti, bueno, pues eso te motiva para que continúes y para que sigas por ese camino. Está diciendo, vas bien, ¿no? Entonces el Espíritu Santo va a derramar sus dones según su voluntad a cada uno de los creyentes. Te puede dar 1, te puede dar 2, te puede dar los 9. Eso, pues es como el Espíritu Santo determine que sea correcto, y se va a manifestar también en el momento en que el Espíritu Santo nos dé la luz verde para hacerlo. Bueno, pues son 9. Son 9 dones que evidencian la distribución que requiere la plena manifestación del Espíritu. Decimos que es por el mismo Espíritu, entonces Él se va a manifestar en cada persona. Puede ser con la palabra de sabiduría, que es una expresión espiritual que brota de un momento determinado por el Espíritu Santo, revelando de forma sobrenatural la mente, el propósito y el camino de Dios aplicadas a una situación específica.
o sea, esa palabra de sabiduría que Dios da en una circunstancia específica y que pues va como a sacar una verdad que está ahí y que todos se van a dar cuenta de que es una verdad que se necesita tomar en cuenta, ¿no? En un momento muy específico, determinado. También... Perdón, a mí se me ocurre, es como si estás así en un poquito en oscuridad y pum, de repente te da luz sobre un punto específico, que es la palabra adecuada para la situación por la que se está pasando en ese momento. Ahí he estado siempre, pero en ese momento llega la luz y entonces brota, ¿no?, delante de toda la congregación para dar precisamente una guianza, para dar una certeza en un momento dado, en una situación específica. La palabra de ciencia, que esta es una revelación del plan y voluntad divinos. Se parece un poco, ¿no? Tiene una visión sobrenatural y comprensión de circunstancias, conjunto de evidencias por medio de revelaciones, gracias solamente pues a la ayuda del Espíritu Santo. También esto va pues más allá todavía, ¿no? Es una palabra de ciencia que puede, que también es algo que está ahí oculto, que en un momento determinado puede traer la solución a un problema. Por decir algo, pues no sé, a lo mejor tienes, yo creo que el problema que tienes es del hígado. Ve a que te revisen, porque esto, pues no sé, o sea, el Espíritu Santo te dice, ¿no? Y es cierto, en ese momento está diciendo, es que me duele aquí, me duele acá, no sé si es los riñones, no sé si es esto, lo otro. No, yo creo que es del hígado. Y resulta cierto. Así es, ¿no? O también cuando le dices a una persona que pues anda ahí atribulada y triste y demás, dices, ¿sabes qué? Que lo que pasa es de que tienes una falta de perdón. Ándale. Entonces, pues búscale porque ahí tienes un problema, ¿no? Y a veces es hasta más específica, ¿no? Te dice, tienes un problema de perdón con tal o cual persona, con tu papá, con tu mamá, con tu hijo. Entonces, puedes llegar a ser así muy, muy claro. Muy específico. Muy específico, ¿no?, acerca de lo que es. El don de fe, todos tenemos fe, pero este don de fe es un don muy especial, porque este don tiene la habilidad sobrenatural para creer en Dios sin reserva. Hemos visto, ¿cómo se llama?, ministerios muy impresionantes. Es como cuando dicen, no tengo dinero, pero el Señor me dice que haga un contrato de no sé qué. Pero cuidado, ¿no? Porque esto sí de veras tiene que ser muy real, muy genuino de parte de Dios, este don, ¿no? Porque nos podemos quedar como Pedro, ¿no? Que dice, sí, Señor, dime que vaya, ¿no? Y a la mera hora vemos las olas, ¡ay, ayúdame! ¿No? No nos podemos meter en cosas así de ese tipo nada más porque sí, tiene que haber una fe sobrenatural para hacer este tipo de cosas, ¿no? Así tan grandiosas, de comprar un terreno sin dinero y va a llegar porque va a llegar, ¿no? Bueno, entonces ese es un don de fe sobrenatural y lo hemos visto en gente que de veras tiene ese tipo de fe y es maravilloso ver. Y es una habilidad para enfrentar circunstancias adversas también. Que dices, híjole, no, pues está todo mal, no tiene ni salida ni dónde, y te dice, no, pero vamos a salir porque estoy confiando que Dios me dijo, porque Dios me dijo y Dios me dijo, con esa certeza, ¿no? Es una convicción interna que también el Señor puede hacer un llamado urgente en un momento determinado, ¿no? Y que dices, no, pues vas y tomas el avión y vas hasta allá porque es importante que vayas, ¿no? Y uno dice, no, pero pues ¿cómo le vas a hacer o para qué? El Señor me dice, y yo me voy, porque yo obedezco a Dios. Así, ¿no? Así de ese es, tamaño. Así es. Pero, híjole. Sí, es sobrenatural. Es sobrenatural. Evidentemente es algo sobrenatural. Ajá. Sí, por supuesto. Seguimos con otros dones. Sí. Está los dones de sanidades. Bueno, pues eso yo creo que es muy sencillo de entender y de explicar.
pues son las sanidades, es cuando oras por una persona o declaras, ni siquiera a veces oras, declaras sanidad sobre una persona y esta persona sana, ¿verdad? Por una obra sobrenatural, algo que incluso puede ir en contra del diagnóstico de los médicos, ¿verdad? Hemos visto casos de personas que están para ser intervenidas al día siguiente con muy baja esperanza de incluso de que sobrevivan, y pues se ora por ellos un día antes y al día siguiente no es necesario ni siquiera operar, porque la persona ha sanado, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, es algo además muy espectacular. A veces es muy discreto. Hay veces que en una reunión se ora por sanidad y de repente tú traes un dolor y cuando sales, pues ya se te olvidó que tenías un dolor. Ya ni te acuerdas que tenías un dolor, ¿no? Entonces, esos son los dones de sanidades. Una curación física, de una manera sobrenatural, inexplicable, que a veces es muy llamativa, a veces es muy discreta, pero de cualquier manera es una obra del Espíritu Santo y actúa especialmente a través de algunas personas. Y además, lo que sí hay que notar es que dice sanidades, porque también pueden ser específicas. Hay quien tiene sanidad para huesos, por ejemplo. Para huesos. Y que hace crecer los huesos, acomoda de la columna, cosas así, y pueden ser también muy específicas de algo, de cáncer, de determinada enfermedad que puede ser muy específica, ¿no? Por eso son sanidades, porque puede ser diferente tipo de sanidades, ¿no? Así es, así es. Está también el don de hacer milagros. Bueno, ahí empezaríamos definiendo qué es un milagro. Pues es un acto que está fuera de toda explicación física, ¿no? Por ejemplo, pues que Moisés haya levantado la vara y se haya abierto el mar rojo. Bueno, pues eso evidentemente es un milagro. Por mucho de que las personas ahora pues buscan darle una explicación científica, pues la cosa es de que vamos a suponer que haya sido como ellos dicen, pero fue exactamente en el momento en que tenía que suceder, ¿verdad? Entonces, eso es un milagro. Entonces, un milagro puede obrar en el clima, puede obrar en una circunstancia. A lo mejor a una persona le dijeron que no le iban a dar el trabajo y pues de repente ora, y cuando llega a su casa en la noche o tempranito le hablan, no sabes qué, pues ya lo pensamos mejor, o la otra persona no pudo, o lo que sea, pero el trabajo es tuyo, ¿no? Entonces son milagros, Dios puede actuar en el corazón de las personas para llevarla a una decisión que beneficia a alguno de sus hijos que lo está pidiendo. Ese también es un milagro, claro, ¿verdad? El don de profecía. Bueno, pues otra vez definimos qué es una profecía. Una profecía es una palabra de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, la persona que tiene este don, pues va a hablar de parte del corazón de Dios para la congregación o para una persona, dándole un mensaje específico, importante en ese momento. Yo me acuerdo la primera vez que escuché esta palabra de profecía en la congregación, pues así te quedas, ¿qué está pasando aquí, no? Qué extraño es esto, nunca lo había visto. Pero bueno, pues después ya te empiezas a ver de qué se trata y entonces empiezas a darle la importancia. Esta palabra de profecía debe ser juzgada, es lo que hablábamos hace un ratito. O sea, del hecho de que alguien se levante y dé una palabra, no necesariamente quiere decir que venga de parte de Dios, tampoco hay que satanizar, pero a lo mejor pues es una palabra que esa persona estuvo meditando ese día, es una palabra que por emoción la está soltando, por algo que tiene él en su corazón en ese momento, pero no necesariamente viene de parte de Dios. Entonces hay que tener cuidado con la palabra de profecía, pero sí hay ocasiones en que es tremendamente específica, importante, y te lleva a otro nivel, cuando realmente viene de Dios. Y es muy importante la palabra de profecía. Ahora, una cosa es tener este don de profecía y otra cosa es ser profeta. Son dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes que también las vamos a ver un poquito más en detenimiento.
El don de profecía aquí se refiere a algo pues esporádico, ¿no? Que alguien puede tener, pero es algo esporádico que va a tener para situaciones específicas. El profeta pues es una persona que lo tiene de oficio, continuo, ¿no? De oficio. Ese es, digamos, que su ministerio, su forma de servir a Dios. Claro que sí. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Bueno, el discernimiento de espíritus. Esto es muy, muy importante porque este poder es un poder para detectar de los espíritus, precisamente de dónde provienes. Podemos tener discernimiento de espíritus cuando estamos escuchando una predicación y estamos viendo si es una palabra que viene de Dios o si ya tiene ahí algo que nos incomoda o que no nos checa con la palabra de Dios. Nos permite ver el corazón también de las personas. Puede ser, como decía, una idea del mundo, una palabra carnal, y todo esto se puede detectar de alguna manera con este don de espíritu, ¿no? También, perdón, cuando vas caminando por la calle y de repente algo te llama la atención, ¿no? Una casa, un lugar, dices, aquí algo está raro, aquí hacen algo extraño, ¿no? Porque el Espíritu Santo te está mostrando que ahí hay un espíritu maligno, un espíritu que no es de Dios, que está operando en ese lugar. Sí, precisamente. O se puede, detrás del argumento de alguna persona, se puede estar viendo que no está siendo honesta, o que a lo mejor ella misma no es consciente de que, por ejemplo, está hablando de alguna cosa que tiene que ver y que realmente tiene falta de perdón. La verdad es lo que tiene es codicia, a lo mejor está barnizando las cosas y que él mismo no es consciente y uno lo puede detectar, ¿no? Sí, o también puede ser simplemente un provocador. O sea, puede ser una persona que hace una pregunta o dice una palabra con el único propósito de causar confusión, de causar duda, de causar temor, ¿no? Entonces, también hay que tener cuidado con eso. Sí. Pero el discernimiento de espíritus te permite conocer, pues ahora sí, qué espíritu está obrando en tal o cual lugar o circunstancia o persona. Claro. También tenemos diversos géneros de lenguas. Aquí habíamos hablado del hablar en lenguas. Hay diversos géneros de lenguas. Puede ser una lengua extranjera, que el Señor tenemos ese don de poderla hablar, entender o hablar. Y otra forma es hablar una lengua que no conocemos, una lengua ya muerta, por ejemplo, que ya no existe, una lengua antigua y que pues no entendemos de todas maneras. La persona que la habla no la entiende. Y pueden ser lenguas angélicas también. Entonces estas nos permiten, bueno, es muy útil porque es un hablar directamente de espíritu a espíritu con Dios, y pues es una herramienta maravillosa en la oración para orar en lenguas de manera personal. Y pues esto se toma como una evidencia muchas veces, aunque no es necesario que se tenga ese don para tener la evidencia de que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Algunas iglesias o algunas congregaciones así lo manejan, pero no es necesario, porque es muy frustrante, ¿no?, para una persona que no hable en lenguas y diga, es que no estoy bautizado, y puede tener otro tipo de dones que puedan ser la manifestación de que ya ha recibido ese bautismo del Espíritu Santo. Y después de estas lenguas tenemos la interpretación de lenguas, que es el poder sobrenatural que permite revelar el significado de esas lenguas. Lo hemos visto, que uno habla en lenguas y el otro está interpretando lo que se está diciendo. Sí, nada más es interpretar, no es traducir, ¿no? Eso es importante, que no estás traduciendo palabra por palabra, sino que estás interpretando lo que se está diciendo a través de esas lenguas, ¿no? ¿Y esos son los 9? Esos son los 9, nada más recordamos que estos 9, pues todos tenemos por lo menos uno,
Hay que buscarlo, si no sabemos, no hemos visto ninguno de ellos en nuestra vida, pues hay que buscarlo, hay que pedirle a Dios que nos permita conocerlo para que lo podamos poner al servicio de la iglesia, no para nuestro ego, otra vez, sino para el servicio de la iglesia, para la edificación de las personas que están formando una iglesia, primero. Y segundo, bueno, pues también hay que desarrollarlo. Ajá. Y Sí, pero podemos no pedir para... más, Sí. pero otra vez, no para nuestra propia gloria, sino para la gloria de Exacto, nuestro no Dios. buscar escenarios, ¿no? Así es. No buscar los escenarios para Para manifestarlos. para ¿no? ser protagonistas, ¿no? No se trata de eso. Yo creo que se requiere mucha humildad para poder ser usado por Dios en cada uno de estos dones. Mucha humildad. Así es. Sí, y es evidencia de la gracia de nuestro Dios, ¿verdad? Porque Él pues, está repartiendo sus regalos, pero hay que usarlos con sabiduría. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias por esta lección, Señor, porque nos permites conocer más de tu corazón, Señor, más de lo que tienes preparado para nosotros. Ayúdanos, Padre, a que podamos pues anhelar estos dones, Señor, para que lo podamos hacer con alegría, para que podamos fluir en ellos, Señor, para edificación de la iglesia, de las personas que están cerca de nosotros, y que de ninguna manera, Señor, sean para lucimiento personal, sino que todo sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos, Señor, que hayas depositado en nosotros, Señor, en estos vasos de barro, pues estos regalos tan hermosos, Señor, tan tremendos, Señor, que tú nos pones, que tú nos das, para que podamos, Señor, cumplir con tu propósito en la tierra. Te damos muchas gracias, Señor, por tu cuidado, tu bendición, tu generosidad. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, por ver este video, por verlo hasta el final. Y pues ya la siguiente clase seguramente estamos terminando este módulo completo de identidad y seguiremos con otro más. Pero entonces, esto es importante que si no han visto los anteriores lo puedan hacer, están en la misma lista de reproducción, si me fue el término, que es identidad dentro de lo que tenemos en Puerta del Cielo Clavería. Bueno, pues muchas gracias, que Dios nos los bendiga, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones a todos. Hasta luego.